Muy bien, hermanos, pues vamos a empezar este día con este nuevo tema, esta nueva serie de estudios que está muy ambiciosa y primero Dios la vamos a completar. Es un tema muy importante, es un tema del que todos tenemos que estar enterados, tanto los chicos como los grandes. Y les voy a pedir a los papás que les den la instrucción a sus niños que no pueden entrar a la casa a menos que sea para usar el sanitario o a su clase, ¿ok? No vamos a estar accediendo a la casa más que para esos fines, ¿ok? Bueno, por ahí lean un mensaje que les mandé al WhatsApp en el grupo de la iglesia con algunas indicaciones. Muy bien, entonces ahorita les van a repartir un folletito, que es el tema de hoy, ¿ok? Cada semana les voy a estar entregando un folletito con lo que vamos a estar revisando para que le vayan dando seguimiento al estudio, ¿ok? Entonces, pues vamos a empezar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Les agradezco su puntualidad y que... ¿Ya tengo? Sí, es uno por persona, por favor. Una por persona que lee y escribe, ¿sí? ¿Ok? Pónganse lo más cerca de acá de enfrente para que puedan participar también, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Acompáñame, por favor. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por este hermoso día que nos das. Gracias por el frío, por el calor, porque tú nos haces sentir, Padre, que tienes cuidado de nosotros. Y en esta mañana hemos dispuesto nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros recursos para poder estar aquí delante de ti en tu presencia como hermanos, como cuerpo, y tener este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que también tú nos guardas de las influencias del mundo y nos guardas también de Satanás, Señor. Ayúdanos a entender que tenemos que fortalecer nuestra fe para soportar cualquier tipo de ataque. Y también cuídanos de nosotros mismos, Señor. Que busquemos hacer tu voluntad y no ser sabios en nuestra propia opinión, queriendo resolver las cosas por nuestros propios medios. En el nombre de Jesús te ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Muy bien, ¿ya todos tienen su Sí, ok, perfecto. Bueno, a las personas que no vinieron presenciales, aquí les vamos a guardar su material. También la presentación de PowerPoint, que básicamente es lo mismo que el cuadernillo, lo vamos a estar utilizando. El día de hoy vamos a iniciar este tema. Vamos a hablar acerca de la teología de género. ¿Perdón? No, perdón, disculpen. Bueno, ahorita les proporcionan también un lapicito. Bienvenidos todos, visitas, etcétera. Todos están bienvenidos. Vamos a empezar con este tema que se llama teología de género. No, pastor, es ideología de género. No, aquí nosotros hablamos de teología de género, ¿verdad? ¿Quién me dice qué es la teología? David. El conocimiento de Dios, ¿verdad? El buscar el conocimiento de Dios. Teos, Dios, logos. Exacto. Entonces, eso es la teología. Entonces, cuando hablamos de la teología del género, ¿cuál es el punto de vista de Dios acerca del género? ¿Verdad? Del género, como nosotros lo entendemos, es hombre y mujer. ¿Qué dice Dios al respecto en su palabra? Y lo vamos a manejar en estos términos, la masculinidad y la feminidad bíblicas. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Y pues vamos a empezar. ¿Qué significa ser hombre y qué significa ser mujer? ¿Sabe? Las diferencias de género pues son fundamentales para nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la procreación, ¿verdad?, de la raza humana, pues depende de esa distinción sexual, que existen mujeres y que existen hombres. Un hombre tiene un tipo de cuerpo y una mujer tiene otro tipo de cuerpo. ¿Están de acuerdo? Por ese simple hecho, ya existe una distinción. Pero en estos días, ¿verdad?, y es de lo que se trata, que nosotros podamos tener este tema bien claro y con argumentos bíblicos suficientes para debatir cualquier otro tipo de ideología. La ideología habla de ideas, ¿verdad? Y las ideas normalmente, ¿de quién son? ¿De Dios o de los hombres?
de los hombres, porque Dios establece verdades absolutas en su palabra. No hay punto de, no, es que probablemente quiso decir esto. No. La Biblia se entiende como está escrita de manera literal y ya hemos hablado al respecto. La Biblia está orientada a 3 grupos de personas principalmente: los judíos, los gentiles y el pueblo de Dios. Y ustedes tienen que hacer, no, sí. Muy bien, entonces, cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que entender a qué grupo se le está hablando, ¿verdad? Entonces, en este caso, el ser hombre, ser mujer es una verdad absoluta y universal que encontramos en nuestra Biblia. Pero el mundo, ¿verdad?, con sus ideas, en estos días precisamente habla de que el género es como algo que se nos da. O sea, no es algo natural, absoluto, sino es algo que tienes y que puedes o no aceptar o tú mismo definirlo de otra manera. Y de acuerdo con esta nueva escuela del pensamiento, por así llamarlo, que no es tan nueva, ¿verdad?, la propia identidad personal, o sea, lo que es tu expresión del género, es una cuestión, de acuerdo a estas ideas, ¿verdad?, de tu autocomprensión, o sea, cómo te entiendes a ti mismo de manera psicológica y no necesariamente ligado a tu anatomía o a tus cromosomas, ¿verdad? ¿Qué es un cromosoma? Ya se les compliqué más, ¿verdad? ¿No vino Ana? ¿Ana Raquel? No, bueno, ok. Saben que todos, dice la ciencia, ¿verdad?, que todos estamos construidos por algo que se llama el ADN. Todos tenemos un ADN, que son las instrucciones básicas que nos definen como seres, ¿no? Como seres. Entonces, un cromosoma es cada partecita de ese ADN, que es una cadena de partecitas que se llaman cromosomas. No me pregunten ahorita el número de cromosomas y todo eso, eso no lo preparé, de por sí el tema es amplio, ¿verdad? Pero bueno, esa es la cosa, que ustedes sepan esto. Entonces, esta ideología de género establece que es algo psicológico, que como tú te sientes, tú te pienses, eso eres, ¿no? Yo sé que han escuchado últimamente aberraciones como eso de, es que yo me siento como una niña de 8 años, ¿no? Ese sí que lo lleven al psiquiátrico, ¿eh? Porque es totalmente una aberración, algo totalmente ilógico, ¿no? Entonces, así lo definen las personas. También, un comentario, muchas universidades importantes han dejado de tener, ¿saben?, sanitarios para hombres y mujeres. Sí, así como lo oyen, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque podría ser que alguien elija ser de un sexo distinto, ¿no? Imagínense a lo que estamos llegando, ¿no? Entonces, así está este valiente mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, más allá también incluso de la misma cuestión esta del transgenerismo, ¿no?, de cambiarnos de un sexo a otro, para aquellos que vivimos con la idea de que realmente existen seres masculinos y seres femeninos, está una cuestión que también tiende a distorsionarse, ¿no? Y son los roles de los hombres y los roles de las mujeres. Es algo que nosotros entendemos a través de nuestra cultura y de nuestra sociedad, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de las expectativas de esto el día de hoy? En el pasado, ¿qué pasaba con los hombres, no? Eran vistos como más agresivos, menos emocionales, los proveedores de su casa, es el que sale, caza mamuts, no, ese es de los cavernícolas, ¿no? Es el que sale, trabaja y trae el sustento a la casa, ¿no? Y eran vistos como ese principal sostén en sus hogares, enfocados siempre en su profesión y en ellos ejercer esa parte en sus familias, ¿no? Otra de las cosas que definían al hombre, ¿verdad?, hasta hace algunas décadas, ellos eran los interesados en los deportes, ¿no? Eran los que se sentaban a ver el fútbol los domingos y no las mujeres, ¿no? Y también otra de las cosas que caracterizaban a los hombres es que ellos tendían a ser los que iniciaban sus relaciones, en este caso, ¿verdad?, con las mujeres, ¿no? ¿Quién se le declaraba a quién, no? ¿Quién buscaba iniciar un compromiso? Era el hombre. Ahora, por la parte de las mujeres, ¿cómo se veían las mujeres? Eran como más relacionales, ¿no? Buscaban más así ser afectivas, más cariñosas, se enfocaban más en el hogar y en la crianza de los hijos. Otra de las cosas también es que normalmente las mujeres eran las que instituían o organizaban esas entidades, ¿verdad?, que apoyaban a los necesitados, a los desvalidos. Siempre eran como que mujeres las que promovían este tipo de asociaciones.
Y también eran menos agresivas, ¿no? Socialmente, pues eran menos agresivas. Normalmente las marchas, las huelgas, las manifestaciones, eran los hombres los que encabezaban este tipo de movimientos. Y ahora, ¿qué pasa, no? Bueno, eso es lo que era la expectativa, ¿no? Y también, en otro sentido, eran las que eran como más responsivas a socializar con los hombres. O sea, no eran las que proponían, sino eran siempre como reactivas o reaccionaban emocionalmente a los estímulos que les provocan los hombres, ¿no? Decirles, oye, ¿te quieres casar conmigo? No. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. A lo mejor, ¿no? O como la morenita que dice que sí, pero no dice cuándo, ¿no? Sí, entonces, eso era lo que se esperaba de las mujeres, ¿no? Hasta donde nosotros sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado a través de esto, ¿no? Del tiempo y la, entre comillas, modernidad. Nosotros sabemos que Dios es inmutable, Dios no cambia. Su creación se ha venido más bien deteriorando, no ha evolucionado, ¿ok? Al contrario, las especies se han ido disminuyendo o han ido terminando precisamente por la erosión del medio ambiente causada principalmente por el hombre. Y bueno, sea lo que sea que tú pienses respecto a estas expectativas que te acabo de presentar, los tiempos han cambiado, ¿verdad? Y todos sabemos y vemos cómo esto ha cambiado. Hoy en día, ¿qué pasa? Los partidos políticos presentan mujeres en papeles prominentes, ¿no? Ya hasta tuvimos por ahí una candidata a la presidencia. ¿Cómo se llamaba? Josefina Vázquez Mota. Era para presidente, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por el PAN. Entonces, ya tuvimos una prospecta presidenta, próximamente quizás tengamos otra, ¿no? Entonces, ya eso no existía antes, ¿no? Poco a poco se han ido involucrando en otros puestos, ¿verdad?, que normalmente estaban asociados con un hombre. También tenemos directores ejecutivos, líderes empresariales, ¿no? Cada vez son más comunes y las mujeres son alentadas a ascender, ¿verdad? A ascender, y no solamente en la escala corporativa, sino también en lo que tiene que ver con oportunidades laborales, en la creación de familias y también en sus propias ambiciones personales, ¿no? Conozco una hermana, ¿verdad?, de nuestra iglesia, ya no está aquí, ¿no? Pero éramos muy buenos amigos, ¿no? Entonces yo veía que los años iban pasando y pues no tenía novio, ¿no? Y es que ahora voy a estudiar la maestría, y es que ahora voy a estudiar un doctorado, y ahora voy a estudiar el diplomado en no sé qué. Y yo le hacía la broma, ¿no? De, pues es que nada más le está subiendo el precio de la mercancía y no, nada más no va a haber quien llegue a darnos el jalón, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en muchas áreas con las mujeres. No es que no estudien, no es que quédense en su casa, no. Y es lo que vamos a estudiar precisamente a través de estas semanas. ¿Cuál es el enfoque bíblico de todas estas situaciones, ¿no? Y luego está una parte muy importante que se contrapone a lo que hoy en día el feminismo radical está peleando, ¿no? O sea, se opone totalmente al patriarcado, como lo mencionan ellas, ¿no? Que los hombres sean superiores a ellas y demás. Pero ¿qué está pasando con los niños? Con los varones, niños. Mayormente, aunque el feminismo diga otra cosa, mayormente las mujeres se encargan de la educación de los hijos, en mayor proporción, ¿cierto? Sí, ok, sí, ¿no? Entonces, hay un concepto al que le están llamando el niño hombre, ¿no? ¿Y qué es el niño hombre? Pues esa adolescencia prolongada, ¿verdad?, donde los hombres ya no salen de la casa a establecer una familia, ya no hacen compromisos, ya no buscan ellos salir de su casa y establecer una familia. ¿Por qué? ¿Para qué molestarse, verdad?, con una esposa, con una hipoteca, con un crédito de auto, si puedes vivir en el sótano de tus papás o en la azotea donde viven tus papás, ¿no? Jugando juegos de video todo el día y festejar cada fin de semana, como dicen los chavos, ¿no? Es que estamos festejando la vida, ¿no? Les suena, ¿verdad? Por eso se ríen. ¿Y por qué? Porque saben que todo el tiempo van a tener su comida calientita hecha por mamá, ¿no? ¿Para qué preocuparse? Entonces tenemos adolescentes de 30 años, de 40 años. Uri, ¿estás poniendo atención, verdad? Ok, perfecto.
Tenemos adolescentes de esas edades en casa y luego decimos, ¿por qué mi hijo sigue aquí, no? Pues porque no le hemos ayudado precisamente a que sea formado como un hombre. Entonces, ¿qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? ¿No? Muchos pueden protestar, ¿no? Porque dicen, no, esa pregunta me ofende, me incomoda. Pues, ¿cómo qué significa? Pues, o sea, pero hoy en día, nosotros vemos en las redes sociales, vemos en diferentes espacios, cómo realmente es importante. Oye, ¿eres niña o niño, no? O como decíamos en mi escuela, ¿pica o muerde? ¿No? Porque a veces no sabes si era niño o niña o todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? Como cristianos, es nuestra tarea, es nuestro deber entender el tema del género y más importante todavía, los roles de los hombres y las mujeres en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, si respondemos a estas preguntas en nuestra vida, tenemos que hacerlo a través de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vámonos precisamente a la palabra de Dios, ¿no? Les puse esta lámina ahí que dice estereotipos del pasado y cambios actuales. Es lo que ya hablamos, ¿no? Ahora, ¿qué es un estereotipo? ¿Qué es un estereotipo? Ahí se los estoy definiendo básicamente. Consiste en una imagen o en una idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable, o sea que no cambia. Esta imagen se forma a partir de una concepción estática, o sea que no se mueve, sobre las características generalizadas de los miembros. O sea, como sociedad nosotros tenemos convenciones que se establecen a través de nuestro comportamiento y de nuestra cultura y de nuestra historia, ¿verdad? Y en base a eso nosotros determinamos qué es aceptado o no socialmente, ¿sí? Entonces, la Biblia es nuestro manual de fe y práctica. Entonces, ahí nosotros encontramos esa serie de reglas, de normas. Yo siempre hago referencia, ¿verdad?, en el sentido de que la Biblia es nuestra constitución, ¿verdad?, de nuestra ciudadanía en el cielo. Tenemos una constitución que se llama Biblia, ¿ok? Entonces, ¿a dónde vamos a ir para entender esto? Pues a la palabra de Dios. Entonces, eso es un estereotipo y justo lo que está haciendo la sociedad el día de hoy es, entre comillas, dicen, es que hay que romper con los estereotipos, ¿no? Tengamos una mujer presidente. Nadie dice que no, ¿eh? Pero eso no es lo que a nosotros nos afecta, nos importa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ya recibieron su cuadernillo, bueno, atrás está todo el temario, ¿no? Y son 13 semanas. En estas 13 semanas es lo que vamos a hacer, ¿no? Mirar estas preguntas sobre el género a través de un enfoque bíblico. Pero antes de sumergirnos ya de lleno al tema, pues vamos a comenzar con estos datos preliminares, ¿no? Estos que son muy, muy importantes. En primer lugar, tener confianza en la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Todos aquí creen que la palabra de Dios está en la Biblia? Amén. Efectivamente. Y dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, todo eso nosotros lo encontramos en nuestra Biblia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues confiamos en la suficiencia de las Escrituras para estudiar este tema, ¿verdad? Aunque algunos temas que tienen que ver con el género pudieran ser básicamente culturales, ¿no? Por decir, cuando decimos, no, es que los niños se visten de azul y las niñas se visten de rosa, ¿no? Eso es una convención social, ¿no? Entonces, cuando ves a un niño de rosa, pues lo ves raro, ¿no? Digo, si no eres un ser antisocial, ¿no? Porque esa es la situación. Las personas que vemos extrañas en la calle o que tienen comportamientos que no se adecúan al estándar social, son las personas que quieren ser diferentes. Y yo siempre les digo, ¿no? Es que quieres ser, al hacerte según tú diferente, pues eres igualito a todos los que quieren ser diferentes. O sea, son un grupo importante, ¿no? Entonces, ese es el primer punto preliminar, ¿no? Vamos a enfocarnos en lo que es el contenido bíblico para poder hablar de la teología de género, ¿no? Sabemos que la Biblia no solo es autoritativa, o sea que tiene toda la autoridad, sino que es completamente verdadera. Además, contiene todo lo que necesitamos para guiarnos, instruirnos acerca de nuestra fe, ¿verdad? Y cómo debemos comportarnos en nuestra vida. Muy bien. Otro preámbulo, ¿verdad? Otra premisa para entrar.
el acercamiento a la Escritura con receptividad y la disposición de ser desafiados y cambiados. Se supone, lo que decíamos acá en 2 Timoteo 3:16, dice que tiene un fin, ¿verdad? Que la palabra de Dios sea así, y es que nos lleva a perfeccionarnos. Y el perfeccionarnos significa un cambio, significa una transformación. Yo te preguntaría, sin que me digas qué, pero algo que en este año, que tú me digas, yo en este año cambié algo en mi vida, en mi forma de hacer las cosas, por algo que aprendí en la palabra de Dios. ¿Quién dice, yo cambié algo? Amén, amén. Romanos 6:22. Tenemos que estar en un proceso de santidad constante. El mayor entendimiento de Dios nos tiene que llevar a cambiar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Verdad? Y dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por último, una clase para todos. La masculinidad y la feminidad igual le sirve a Alan, sí, a ti Alan, que al hermano David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el área donde nosotros nos desenvolvamos, nos vamos a encontrar cuestionamientos al respecto. Y nosotros debemos tener los elementos necesarios, no solamente para estar firmes en que no somos osos pandas, ni niñas de 8 años, ni nada por el estilo, sino que somos hombres y mujeres creados por Dios en igualdad, ¿verdad? Pero con roles diferentes. Y eso es lo que vamos a estudiar. El problema ya no es nada más si eres hombre o mujer, ¿no? Sino cuál es el rol que te corresponde en tu sociedad. Entonces, avanzamos. Esto es para todos, ¿ok? Como vamos a hablar de una teología, ¿verdad? Cuando hablamos de la teología del hombre, la teología de la Biblia que aplica a la humanidad, hablamos de la creación del hombre, hablamos de la caída del hombre, ¿verdad? Hablamos de su redención y por último, de su glorificación. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso es en general el panorama de la humanidad delante de Dios, ¿no? Entonces, también de la teología de género, pues vamos a hablar de lo mismo. Vamos a hablar de la creación y todas estas etapas que les estoy mencionando. Vamos a Gálatas, Génesis 1, 26 y 27, ahí en sus Biblias, por favor, que debe decir eso que está ahí en la pantalla, ¿verdad? De todos modos, chequen en su Biblia, ya en que luego el pastor anota mal los versículos. 1, 26 y 27, justo dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, varón y hembra. A algunas personas con tendencia feminista les podría parecer un poquito rudo decirles hembras, ¿verdad? Pero así lo dice la palabra de Dios. La creación de Dios dice así, varón y hembra los creó. Después Adán le puso nombre, le dijo, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, comenzamos, ¿verdad? Estamos en el punto de la creación del hombre, ¿ok? Entonces, ¿de dónde viene la humanidad? De Dios, ¿verdad? Dios nos creó, venimos de Dios. Él no tenía que crearnos, pero Él nos hizo. Y al hacernos, esto lo hizo para su alegría y para su deleite, porque sabemos que fuimos creados para su honra y su gloria. Y nos hizo varón y hembra. Esa es su idea, eso es su idea. El género, o sea, es decir, masculinidad y feminidad, esa es su idea y sabemos que Dios es infinitamente sabio, ¿ok? Es su idea. Entonces, consideremos el género, hermanos, como esa parte bella, hermosa de lo que es el diseño de Dios para nosotros los seres humanos. Pero a veces nosotros no estamos de acuerdo con estos textos, ¿verdad? En la Biblia acerca de lo que es la diferencia de género. Y tenemos dos tendencias, una que se llama el igualitarismo, y otra que se llama el complementarismo, ¿sí? A lo mejor no has oído hablar acerca de ello, pero lo vamos a ver aquí precisamente, ¿no? Vamos a ver qué es el igualitarismo. También van a ver cuál es la postura que nosotros defendemos, ¿verdad? O de qué lado estamos. El igualitarismo dice que hay igualdad en esencia y rol. O sea, ambos podemos asumir
los mismos roles en la familia, en la sociedad, en el planeta. Eso es lo que dice el igualitarismo. Pero el complementarismo dice que tenemos igualdad en esencia, o sea, fuimos creados con la misma esencia, somos iguales delante de Dios, pero tenemos roles diferentes. Entonces, incluso dentro de los cristianos existen estas dos tendencias, ¿no? Entonces también, digo, para no variar, hay división, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, el igualitarismo, ¿qué es lo que plantea? Sostiene que Dios creó a los hombres y las mujeres como iguales en todos los aspectos. Punto final, así. Somos iguales en todo, ¿no? Ahora que estén las asas de las tapas, las quiero ver levantando las hermanas, ¿eh? Para abrir el bautisterio, ¿no? Así. A ver, vamos a necesitar un entrenador ahí, Martín, por favor, ¿no? Entonces, lo que dice aquí, en Génesis, lo que acabamos de leer, no hace ninguna distinción entre la mujer y el hombre, en la medida que ambos están hechos igualmente a la imagen de Dios. Y los dos tienen, ¿qué? La misma responsabilidad de gobernar, dice ahí, que señoren, ¿verdad? Que sean autoridad sobre la creación. Y por un lado, igualdad de esencia o de ser, por así decirlo, pero por el otro, igualdad de función y de rol, aparentemente, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen los igualitaristas. Pero ¿qué dicen los complementaristas? ¿No? Ellos dicen que el hombre y la mujer fueron creados por Dios como iguales en dignidad, valor, esencia y naturaleza, pero distintos en su rol. Y eso precisamente lo vamos a comprobar ahorita en un pasaje que vamos a leer en Génesis 2. Entonces, al hombre se le dio la autoridad, ¿verdad? Amorosa, porque eso lo leemos también ahí en Efesios 5, ¿verdad? Se le dio una responsabilidad con una autoridad, pero de tipo amoroso sobre su esposa, y que la mujer debió ofrecer una ayuda voluntaria, decimos idónea, que yo les he resumido esa parte de idoneidad, ¿verdad? Como adecuada, pero de acuerdo, ¿ok? No nada más que sea la adecuada, sino que también esté de acuerdo con el hombre. Entonces, este pasaje que acabamos de leer deja claro que los hombres y la mujer y las mujeres somos creados a la imagen de Dios por igual. Y por lo tanto somos completamente seres humanos, ¿no? Somos humanitos los dos, las mujeres y los hombres. Muchas veces, por la diferencia que hay, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, hay canciones en el mundo, ¿verdad?, que dicen que las mujeres vienen de Venus y no sé qué, como si fueran de otro planeta, pero no es cierto. Todos somos de aquí, ¿no? Vamos a ver ahorita lo que dice el capítulo 2 de Génesis y vamos a encontrar cómo nuestra postura es complementaria. Es complementario, los roles son diferentes. Nosotros apoyamos esta postura del complementarismo. Es el punto de vista de esta iglesia, ¿ok? Y no porque sea conveniente, ¿no? No porque pensemos que va a atraer a las masas y que van a llegar a esta iglesia porque aquí somos complementaristas, no. Enseñamos eso porque pensamos que es lo correcto, ¿verdad? Esa es la buena y es lo que creo que Dios nos ha ordenado. Y por consiguiente, pues esa es la parte hermosa del matrimonio, ¿verdad? El complementarnos, el ser el complemento el uno del otro. Bueno, entonces, vamos a avanzar. ¿Qué significa que seamos creados a la imagen de Dios? ¿Sí? Es un tema obviamente pues muy amplio, pero lo vamos a resumir en estos 3 puntos, ¿no? ¿Por qué somos hechos a la imagen de Dios? En primer lugar, pues porque es el aspecto estructural, ¿no? O sea, ¿quiénes somos? Somos seres hechos a la semejanza de Dios. No somos como los animales, ¿sí? Cada persona tiene un alma y como Dios somos creados para ser racionales, o sea, podemos pensar, tenemos voluntad, ¿ok? Esto es, tomamos decisiones, ¿sí? Tenemos eso que se llama libre albedrío o libre voluntad para decidir qué hacer. También somos morales, que es algo que no tienen los animales, ¿verdad? A nosotros nos puede producir compasión ver a otro ser humano que está sufriendo. Los animales no, ¿sí? Aunque a veces vemos en las redes sociales, ¿verdad?, algunas escenas que podrían implicarlo, pero es el instinto de supervivencia, ¿verdad?, lo que los mueve mayormente a los animales. Ahora, no somos exactamente como Dios. Vamos a ver que somos como Dios en estos aspectos, estructural, fundamental y relacional, ¿no? Él es eterno, nosotros no.
Él es todopoderoso, nosotros no. Él, pues puede ser que nos parezcamos mucho a Él, ¿verdad? Pero porque Él es una persona y porque también nosotros somos personas, pero más allá de eso no tenemos todas las cualidades de Dios. El aspecto funcional, ¿de qué nos habla? Que estamos llamados a hacer algo, ¿sí? Nosotros vemos aquí en el versículo 26 de Génesis cuando le dice para que señoree, se lo pone sobre la creación para que Él señoree. Y les da instrucciones, ¿no? Les dice fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla, esto es, gobiernenla. Entonces, tenemos ese aspecto funcional, tenemos tareas que hacer, ¿no? Que Dios nos asigna. Entonces, no solo somos como Dios, se supone también que actuamos como representantes de Dios, ¿no? Incluso en la obra de Dios, ¿verdad? Nosotros somos embajadores de Dios para llevar su mensaje de salvación a todo el mundo. Entonces, Adán y Eva son como los vicepresidentes, ¿no? En la compañía de Dios, ellos ejecutando las instrucciones de Dios. Ahora, en el aspecto relacional, en el versículo 27 leímos, varón y hembra los creó. Y en el capítulo 2 vamos a ver que Dios dice que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, Dios es un Dios racional, un Dios que existe como tres personas en uno, que sabemos, ¿verdad? Pero que existen en perfecto amor y armonía. Y en eso nos hizo iguales a Él. Nosotros existimos a su imagen para relacionarnos en amor no solamente con Dios, sino también entre nosotros mismos, es decir, entre nuestros semejantes, ¿verdad? En ninguna parte de la Biblia, hermanos, dice que los hombres somos más imagen de Dios que las mujeres, ¿verdad? No hay ningún versículo que diga eso. Entonces, desde la primera página de la Biblia, vemos cómo se opone a esa dominación masculina, pecaminosa, machista, ¿verdad? Y también a la subyugación que en muchas culturas se tiene históricamente, ¿verdad? En el sentido de la mujer. Entonces, nadie debe sentirse orgulloso ni superior porque es hombre, porque no es así. Porque no faltará, ¿no? Que en los pleitos matrimoniales decimos, no, tú te aguantas porque a mí me creó primero el Señor, ¿no? Pues no, no es un argumento, ¿no? Definitivamente, no hay superior ni hay inferior entre hombres y mujeres. Dios nos ve como iguales en valor. Y esto habla del valor personal, ¿verdad? Del valor como personas que tenemos. Y entonces, pues llegamos ya a lo que es Génesis 2, ¿no? En Génesis 1 nos muestra la visión macro de Dios, ¿verdad? En cuanto a la creación. Varón y hembra los creó y ellos van a ser los que van a estar sojuzgando la tierra, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que dice aquí en Génesis. Déjenme ver cuál leemos. Génesis 2, vamos a leer 15 y luego del 18 al 24, ¿no? Desde el 15, vamos a leer del 15 al 24. Génesis 2, si alguien me ayuda y lo lee aquí en el micrófono para todos, por favor. ¿Alguien que pase a leerlo aquí al micrófono para todos? Génesis 2, del 15 al 24. Eric, gracias. Al público, no a la pantalla, por favor. Hola, hermanos, buenos días. Dice Génesis 2 del 15 al 24, ¿verdad? Sí. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán,
Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ok, gracias, Eric. Entonces, este pasaje es sumamente importante para entender la teología de género. Los igualitaristas, acuérdense, los igualitaristas dicen que somos iguales en todo, en rol, en función, en todo, ¿no? Entonces, los igualitaristas dicen que estos versículos tratan acerca de que Dios le provee a Adán la comunión que tanto necesitaba, obviamente con su mujer, pero con alguien que es totalmente igual a él, así, completamente igual a él. Pero la parte complementarista están de acuerdo con eso, están de acuerdo que la mujer es igual, pero aquí la observación es que Dios hizo a uno cabeza, ¿verdad? Y a otro ayudante. Así lo menciona, ¿verdad? Ayuda idónea para él. Pero ¿de dónde nos sacamos esto? Ya se incomodaron ahí algunas hermanas. No, ¿de dónde nos lo sacamos? Ya sé que no se incomodan, hermanas, pero bueno, la idea es que tengamos un sustento bíblico, ¿verdad? Primero vemos, ¿a quién puso primero Dios en el huerto del Edén? Adán, ¿verdad? Esto es, antes de que Eva fuera creada. También Dios le encargó al hombre lo que tenía que hacer en el huerto. ¿Qué tenía que hacer? Labrarlo y cuidarlo. ¿Dónde estaba Eva? Todavía no estaba Eva. Dios le dijo al hombre: ponle nombre a los animales. ¿Y dónde estaba Eva? Todavía no estaba Eva. ¿Okay? Entonces, el hombre con una función prioritaria, ¿verdad?, en el plan de Dios. Entonces, ¿qué más vemos acerca de lo que Dios hizo antes de que llegara la mujer? Pues fue esto, básicamente, ¿no? Entonces, la crea después del hombre, y literalmente del hombre, ¿no? Entonces, la mujer es un derivado del hombre, por así decirlo. Y sabemos que el apóstol Pablo pues nos enseña que este orden de la creación implica diferentes roles para las mujeres y los hombres, como vemos también en 1 Timoteo 2, ¿verdad? Es un pasaje que vamos a revisar también más adelante. Y también vemos a Dios dando a Adán la autoridad de nombrar a su propia esposa, ¿verdad? Porque Dios no le dijo: mira, te presento a la varona, ¿no? No le dijo: te presento a Eva. No, Él le puso nombre a Eva, ¿verdad? Entonces le dijo: tú serás llamada varona, porque del varón fuiste tomada. Y eso lo vemos en Génesis 3. Entonces, esos 3 capítulos son muy importantes en cuanto a la creación. En el versículo 18 leemos que fue creada con el propósito de ser una ayuda idónea para el hombre. ¿Por qué? Porque no era bueno que estuviera solo. Entonces necesitaba una ayuda idónea. ¿Ok? Una vez más, ¿qué dicen los igualitaristas? Dicen que Dios a veces es llamado, incluso, porque los igualitaristas, acuérdense que son creyentes, ¿no? Ellos ya pasaron esa brecha de que si hay otro sexo además del hombre y la mujer, ¿no? Pero ya partiendo de eso dicen que son iguales en todo. Entonces, a Dios también ellos tienen a llamarle que es el ayudante de su pueblo, que es el ayudante del pueblo de Dios, ¿no? En la Biblia. Que Dios viene y le ayuda al pueblo, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Aquí lo que pasa es que Dios, pues decimos, asume temporalmente un papel de ayudante, ¿verdad?, con el pueblo para sacarlo de cierto problema. Viene en ayuda de ellos, ¿no?, como individuos, en algunas circunstancias. Pero aquí, con respecto a la creación de la mujer, es creada para ser el ayudante del hombre, ¿sí? Pero de manera, ¿qué? Permanente, ¿ok? O sea, no es vino y le ayudó, no sé, a ponerle nombre al último animal y ya dejó de ser su ayudante. No, es su ayudante de manera definitiva. Y bueno, ¿cuál es nuestro punto de vista como complementaristas? En este tema, ¿verdad?, del rol del hombre y de la mujer, nosotros vamos a decir que somos complementaristas, ¿ok? Es lo que nosotros defendemos. La diferencia en el rol no tiene que ver con su diferencia de estatus en el sentido de la importancia, el valor como persona, ¿verdad?, o la dignidad de las personas. Hablando acerca de Dios, a veces Dios ayuda a su pueblo, pero no significa que sea menor que su pueblo. O sea, Dios viene a ayudarles porque están en una camisa de 11 varas y no se pueden zafar, ¿no?
Entonces es cuando Dios viene a ayudar a su pueblo. Y del mismo modo la mujer es creada como un ayudante, pero eso no quiere decir que ella es inferior al hombre. En rol y valor, pues no son lo mismo en ese sentido, porque es una ayuda. Y esto lo vemos claramente también trasladándolo a la Trinidad, ¿verdad? A la deidad de Dios. Cuando vemos al Padre y al Hijo, ¿cómo son? Pues eternamente son iguales en esencia y en valor, pero desempeñan papeles diferentes, ¿sí? Pero el Hijo, ¿qué? Sometiéndose al Padre, ¿verdad? No es que le ayuda, Él se somete al Padre. ¿Y esto hace que sea menos divino que Dios? No, porque sabemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Muy bien, entonces, esto es en cuanto a lo que es la creación del hombre y de la mujer, ¿verdad? Y vamos a hablar entonces ahora acerca de la caída. Déjenme ver cómo ando de tiempo porque... Ok, bueno, estos 3 puntos ya son más rápidos, ¿verdad? Porque tienen que ver con la caída y lo que es la restauración del hombre, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué es lo que pasó con el hombre? Pues cayó, ¿verdad? Pecó, el pecado se introduce al mundo y entonces hay una maldición que Dios hace sobre la serpiente, sobre el hombre y sobre la mujer también. En Génesis 3:16 leemos esto, ¿verdad? Si quiere buscarlo para que lo verifique, ¿sí? A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, tu deseo será para tu marido. ¿Qué significa, no? Que tu deseo sea para tu marido y que él se enseñoree de ti. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo vamos a entender? Bueno, pues ellos desobedecen y Dios los castigó de alguna manera, ¿no? Maldiciendo la creación. Entonces, ¿qué es lo que dice el igualitarismo en este punto? Bueno, dice que el pecado que se introdujo, ¿verdad?, en el orden creado por Dios, que era perfecto, ¿verdad?, y mete una jerarquía ilegítima, por así decirlo, entre la mujer y el hombre, como diciendo, pues es que eso vino nada más a afectar los roles del hombre y de la mujer, a que sean iguales, y cada uno puede estarse superponiendo al otro en su función y en su rol. Es lo que dicen los igualitaristas, ¿no? Pero, ¿qué es esto de tu deseo será, no? Tu deseo será para tu marido. ¿Qué significará? ¿Alguna idea? ¿Quién se acuerda qué dice? ¿Qué dice? A ver, ¿qué pasaje podemos utilizar? ¿Qué pasaje podemos utilizar para soportar esto, no? Cuando habla de esa frase de tu deseo será para tu marido, esto no transmite un amor puro e inocente, ¿verdad? O sea, no habla de eso, sino un deseo de ¿qué, hermanas? Un deseo de usurpar la autoridad y el control que Dios le delega al hombre, ¿sí? Tu deseo será para tu marido, ¿sí? ¿Perdón? Sí, desear ser como él, ¿no? Exactamente, tomar el control. Vean lo que dice, creo que es el 4:7. Ok, lean lo que dice el 4:7. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Cuando está hablando Dios a Caín, ¿verdad? Después de lo que pasó con Abel. Dice, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, dice, a ti será su deseo. Ajá. Y tú te enseñorearás de él. O sea, incluso algunas Biblias tienen una referencia ahí que dice, o a ti será sujeto. Ajá. Entonces, sometido. ¿Qué pasó, Miguel? Decías acerca de un versículo, podría ser quizás Efesios 5:22. Ajá. Sí, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero estamos hablando ya en lo que es la disposición básica, ¿no? De lo que es el rol. Lo que quería buscar era un versículo como para, en el sentido de nosotros hacia Dios, ¿no? Cuando nosotros estamos sujetos a Él, ¿no? Como un Gálatas 2:20 que dice, ya no vivo yo, ¿no? Más vive Cristo en mí. Exactamente, así nuestro deseo será para Dios, como dice Lucas 9:23, ¿no? Si alguien quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo.
Esto es, ya no mi deseo, sino el deseo de Dios, ¿no? Entonces, por eso habla aquí de ese, su deseo será para el varón, para su esposo. Entonces, el igualitarista, ¿qué es lo que piensa? Sugiere que la relación de igualdad hombre y mujer que Dios pretende en la creación ahora está contaminada, ¿no?, por la presencia de una tendencia jerárquica, pecaminosa y perjudicial que se llama ¿cómo? Feminismo y machismo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que piensan los igualitaristas. Nosotros, ¿por qué lado nos vamos a ir? Bueno, efectivamente, el pecado se introduce en el diseño creado por Dios y viene a perturbar, por así decirlo, a enrarecer las relaciones adecuadas, apropiadas entre los hombres y las mujeres. ¿Pero qué significa esto? Bueno, Génesis 3:16 dice, la mujer tendría un deseo de usurpar la autoridad dada al hombre en la creación, llevando al hombre por su parte a gobernar a la mujer en lo que puede ser una forma erróneamente pasiva o injustamente abusiva. O sea, sometido o exageradamente superpuesto, ¿verdad? O legítimamente, dice, de manera sacrificada y afirmativa. Entonces, estamos hablando de la caída. Recuerden, entró el pecado y eso vino a distorsionar los roles en la familia. Entonces, es una distorsión, ¿no? Es una distorsión de los roles originales que Dios manifestó. Ahora, como cristianos, hermanos, esto pues no debería sorprendernos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa confusión que hoy vemos en el mundo, precisamente en cuanto a los roles del hombre y la mujer, y no nada más en la familia, ¿verdad?, sino con respecto al género y en contra de la sexualidad, porque la Biblia enseña que la creación fue maldita, ¿verdad?, fue maldecida por el pecado. Y esta es una doctrina que se puede verificar. ¿Qué es lo que hay en el mundo a causa del pecado? Enfermedad, desorden, desorientación, deseos engañosos, todas estas cosas son resultado del pecado. Y la creación, como dice la Escritura, gime, ¿verdad?, y espera redención, como dice en Romanos 8. Entonces, de repente escuchamos a niños, a jóvenes, ¿verdad?, a personas maduras que pues están convencidos de que en el fondo son mujeres, ¿no? Y pues nos da tristeza que eso esté sucediendo, pero no nos debe sorprender, hermanos. Es como, ay, no, es que el terremoto, ¿no? Ay, es que la peste. Ah, la guerra en Medio Oriente. Si realmente nos ponemos a pensar, hermanos, son cosas que han existido durante toda la historia de la humanidad. Entonces no es algo que nos debe sorprender, ¿verdad? Porque es algo que de alguna manera esperamos. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, ya estamos ahí. La redención, ¿no? La redención en Cristo para este tema. Y vamos a leer esos dos pasajes que están ahí, ya vamos terminando ya. Ya me pasé 2 minutos, solamente me va a pasar 5 más, porque empezamos un poquito tarde, ¿no? Vamos a leer Colosenses 1:15, quien lo tenga pasa al micrófono y lo lee por favor, y también Efesios 4:24. Y alguien que lea también Gálatas 3:28. Los leemos todos y los comentamos y ya estamos para terminar.